Dios le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me lo bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mi queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase. Debajo del video hay una letrecita que dice suscribirse. Solamente tiene que tocarla con el dedo y automáticamente estará suscrito en este canal. Mis queridos hermanos, recibirá todo el contenido que Dios me permita montar en esta plataforma. También le invito a que apoye este canal dándole a me gusta, haciendo sus comentarios para que YouTube tome en cuenta, mis queridos hermanos, todo el contenido que subimos en este canal y lo expanda al mundo entero. Sabemos que hay muchas personas que no pueden ir físicamente a la iglesia, mis queridos hermanos, porque se encuentran compadeciendo en un hospital. Hay otras que se encuentran en otras naciones donde físicamente no se puede adorar a Dios públicamente porque su vida tienen peligros en hacerlo. Mis queridos hermanos, y por eso es necesario que apoyemos estos canales donde se predica la palabra de Dios para que les sean de gran bendición a muchos que a través de estas redes sociales, vía YouTube, Instagram, bendito Dios, y las demás redes sociales, pueden nutrirse, pueden bendecir su vida a través del mensaje de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, y hoy estaré, bendito Dios, comenzando esta administración con una pregunta, mis queridos hermanos. Y la pregunta es, ¿realmente existe el infierno? ¿Y juzgará Dios a lo malvado al final de los tiempos? Mis queridos hermanos, y este mensaje, bendito Dios, quiero traerlo públicamente porque, mis queridos hermanos, hay muchas personas viviendo sobre esta tierra, caminando sobre este mundo, que no creen en el infierno, tampoco creen en Dios. No creen, mis queridos hermanos, que después que el ser humano muere físicamente, la vida sigue. Muchos dudan de eso, mis queridos hermanos. Muchos piensan que somos como los animalitos, que no tienen alma. Los animalitos mueren, mis queridos hermanos, y al instante de ellos morir, ya ahí su vida se acaba. ¿Por qué? Porque los animales no tienen alma. Los animales no conocen el bien y el mal. Los animales no tienen 5 sentidos como lo tenemos nosotros. Mis queridos hermanos, y por eso es necesario que nosotros conozcamos la verdad antes de que nos llegue el momento de partir de esta tierra. Hay muchas personas que viven confundidas, mis queridos hermanos, de si hay cielos o si hay infierno. Y no creen, mis queridos hermanos, de que hay un Dios que está sentado en su trono allá arriba en el cielo. Mis queridos hermanos, y que lo está mirando todo la tierra. Por eso podemos ver en estos tiempos como cuántas personas viven desenfrenadamente aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, en el pecado, en la inmoralidad. Bendito Dios, en todas las cosas que no le agradan a Dios. Porque no tienen temor de Dios. Tampoco tienen temor, mis queridos hermanos, de que serán juzgados al final de su tiempo. Y es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros conozcamos la verdad para que no caemos, bendito Dios, en ese juicio, para que nuestra vida sea liberada, sea salvada, para que tengamos la oportunidad de conocer a Dios cara a cara, vivir con Él, gozarlo en el reino de los cielos. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que conozcamos bien y pongamos nuestra fe, bendito Dios, en lo que la Biblia nos dice. Hoy estaré hablando, mis queridos hermanos, bendito Dios,
de muchos puntos que nos darán a nosotros la claridad de que el infierno es real, de que el juicio que Dios tiene preparado para el final de los tiempos, para aquellos que se van, bendito Dios, sin Jesús, sin la salvación, será real. Y es necesario, mis queridos hermanos, que usted mire este mensaje completamente para que aprenda, mis queridos hermanos, a través de esta enseñanza que Dios nos dará a través de su palabra. Mis queridos hermanos, y en Mateo capítulo 12, verso 40, estaré leyendo. La palabra de Dios dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mis queridos hermanos, aquí nos está detallando en Mateo capítulo 12, verso 40, de que en el momento en que Jesucristo fue crucificado, mis queridos hermanos, los 3 días que Jesús duró fuera, bendito Dios, cuando murió antes de la resurrección, en esos 3 días Jesús descendió al centro de la tierra, al lugar, mis queridos hermanos, llamado infierno. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en ese lugar? Primeramente, mis queridos hermanos, Jesús fue a quitarle la llave de la muerte a Satanás, el diablo. También la Biblia nos habla de que fue a predicarle a los espíritus que ya habían partido, que no le habían conocido. Bendito Dios, habían escuchado de él, pero no le habían conocido físicamente. Fue y se le presentó, bendito Dios, dejándole saber que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Que Él es el único Dios salvador del mundo. Pero, mis queridos hermanos, Jesús descendió 3 días y 3 noches al centro de la tierra. También, mis queridos hermanos, en el libro de Lucas, creo que capítulo 19, bendito Dios, verso, creo que del 56 para adelante, nos habla y nos detalla del rico y Lázaro. Cuando el rico, mis queridos hermanos, murió, que descendió al infierno, dice que allá en el centro de la tierra había un lugar llamado el seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar que estaba cerca del infierno. Entre el lugar llamado el seno de Abraham y el infierno había un vacío, mis queridos hermanos, donde los que estaban en el infierno no podían pasar a donde estaban los que estaban salvos, los que estaban con Abraham. Ni los que estaban con Abraham podían pasar al infierno a ayudar a los que estaban en condenación. Por eso es que cuando el rico dice que mira hacia arriba, ve al padre Abraham y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que con su dedo unte saliva y ponga sobre mi labio, porque no aguanto el resplandor de la llama que arde sobre mí aquí en el infierno. Y ahí Abraham le dijo, le dijo al rico: Lázaro estuvo en pobreza en la tierra, tú tuviste en abundancia, en grandes manjares, viviste una vida digna, una vida de riqueza, mas este ahora consolado y tú eres torturado a través de este juicio. Mis queridos hermanos, y ahí podemos comprender, bendito Dios, de que hay un infierno, de que el infierno es real. Mis queridos hermanos, de que nosotros debemos conocer realmente la verdad antes de nosotros partir de este mundo,
Porque, mis queridos hermanos, ya después que nosotros partamos de este mundo, ahí se acaban las oportunidades para nosotros arreglar cuenta con el Dios de los cielos. Por eso fue, mis queridos hermanos, que en Juan 3:16 la palabra nos explica la razón de la venida del Hijo de Dios, venir del cielo a morir a la tierra. Es para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas reciba vida eterna. Juan 3:16. Y dice que Dios amó tanto al mundo que no escatimó mandar a su hijo. No lo pensó aún siendo su hijo, sino que lo envió para que el ser humano, mis queridos hermanos, tenga una vía de escapatorias a través de Jesús. Para que el ser humano, mientras viva en la tierra, tenga una oportunidad de escapar de la muerte, del dolor, del sufrimiento, del llanto que hay en el infierno. Mis queridos hermanos, muchos de los que caminan sobre esta tierra no creen en el infierno. Y le estoy hablando yo, que soy un ministro de la palabra. Soy una persona que soy un evangelista de calles, donde vivo ministrando en las calles, mis queridos hermanos, donde me encuentro con personas que no creen en la existencia de Dios, no creen en que el infierno es real. Y por eso viven una vida desenfrenada, una vida conforme a su deleite, una vida apartada de Dios, gozándose en los placeres de este mundo. Mis queridos hermanos, y ellos piensan que el mundo se acaba o que se le acaba la vida al ser humano en el mundo y ahí se acabó todo. No. Dentro de este cuerpo humano hay otro cuerpo espiritual llamado el alma. Este cuerpo espiritual, mis queridos hermanos, nunca morirá. Por eso la palabra nos habla en Génesis 1:27, donde dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él mismo. Ahora, mis queridos hermanos, Dios no es hombre, ni hijo de hombre. Dios es un espíritu. Donde nosotros, los seres humanos, nos vamos a parecer a Dios. Nos vamos a parecer a Dios en lo que es en el ámbito espiritual. Porque nosotros somos tres personas, mis queridos hermanos, al igual que Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en una. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Nosotros estamos habitando en tres personas, mis queridos hermanos. Un cuerpo físico, una alma que está dentro del cuerpo físico, que es un cuerpo espiritual, que es la verdadera persona del ser humano. Y también tenemos el espíritu que Dios puso en nosotros, que es el que nos mantiene con vida aquí en la tierra. Por eso es, mis queridos hermanos, que en el momento que un ser humano muere, sale el alma del cuerpo, sale el espíritu del cuerpo. Mis queridos hermanos, y ahí se acabó todo. Ya ese cuerpo humano viene siendo como una pared, como un tronco de un árbol, como algo que no tiene vida. Porque ya lo que le daba la vida, que es el alma y el espíritu, ya no está dentro de él. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo el ser humano tendrá que darle cuenta a Dios? ¿Será el cuerpo físico o será el alma, el cuerpo espiritual? Mis queridos hermanos, el cuerpo físico, dice la palabra en Génesis que Dios nos creó de barro. Y que este cuerpo, por más que nosotros lo cuidemos, invertamos tanto dinero en él, en un gimnasio, tanto dinero que van muchas mujeres y se hacen cirugía plástica, invierten tanto dinero, este cuerpo humano volverá al polvo. Mis queridos hermanos, pero el alma que está dentro de él es la verdadera persona. Es la quien tendrá que enfrentarse a Dios.
es la que entrará al cielo o descenderá al infierno. Y ahí es necesario que nosotros tengamos un conocimiento claro, mis queridos hermanos, de que el infierno es real, de que el propósito de la venida de Jesús a morir por todo aquí en la tierra es porque el infierno es real. Si no fuera así, mis queridos hermanos, entonces ¿cuál sería el propósito del Hijo de Dios venir al mundo, bendito Dios, a sufrir por cada uno de nosotros? Mis queridos hermanos, el sacrificio de Jesús no fue algo inventado. Jesús murió realmente por nosotros. A Jesús le pusieron una corona de espinas que traspasó su cráneo completo. Una espina así de larga. Se le metieron por el cráneo. Mis queridos hermanos, 3 clavos grandísimos que traspasaron sus 2 manos y sus 2 pies. También la palabra nos habla de que le dieron 39 latigazos que hicieron su espalda a pedazos, mis queridos hermanos. Y es necesario que entendamos, bendito Dios, por qué fue ese sacrificio tan fuerte, tan grande. Fue para que nosotros pudiéramos librarnos de la llama del infierno, librarnos del juicio eterno. Porque, mis queridos hermanos, de todas las malas obras que el ser humano hace y comete sobre la tierra, si se basa en Cristo de este mundo, sin perdón de pecado, tendrá entonces que darle cuenta a Dios en el día del juicio. Y de eso, mis queridos hermanos, quiero hablarle en estos momentos. Bendito Dios, de que aún después que nosotros partamos físicamente de la tierra, vamos a tener que vernos cara a cara con Dios. Ahí entonces Dios es donde entonces, mis queridos hermanos, le dará a la persona conforme los frutos que sembró en la tierra. Mis queridos hermanos, en Apocalipsis capítulo 20, verso del 11 al 15, primeramente voy a leer y luego voy a explicar por verso lo que nos quiere decir esta palabra. Y dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi queridos hermanos, aquí nos encontramos, bendito Dios, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Este es el juicio, mis queridos hermanos, que la Biblia habla detalladamente de lo que va a ocurrir, mis queridos hermanos, de aquellos que se van sin Jesucristo de aquí de la tierra. Por eso es necesario nosotros buscar de Dios, encomendar nuestra vida a Dios, vivir para Dios, servirle a Dios, para que el momento en que llegue este día, mis queridos hermanos, Dios no nos mire con ira, sino que Dios nos mire con misericordia.
Bendito Dios. Porque, mis queridos hermanos, todos de los que está hablando aquí estas palabras ya serán condenados delante del gran trono blanco. Y la palabra de Dios nos detalla, donde aquí, bendito Dios, Juan, que fue el autor del libro, el apóstol Juan, nos detalla de que vio un trono blanco y uno que estaba sentado en él. Mis queridos hermanos, ahí estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, y muchos necesitan conocer bien esta palabra. Por eso es, mis queridos hermanos, que los que no creen en Jesucristo, aquí hay muchas sectas, como los testigos de Jehová, los musulmanes, los budistas, y nos fajamos contar tantas sectas, mis queridos hermanos, que no creen en Jesús, no creen en que Jesucristo es el Salvador. Hay muchas religiones que creen que Él es el Hijo de Dios, que Él es un profeta enviado por Dios, pero solamente un profeta. El mismo pueblo de Israel, los judíos, no todos, hay muchos ya que se han convertido al cristianismo, que creen en Jesús, pero la mayoría de ellos no creen en Jesucristo como Salvador, como el Mesías. Y así mismo hay muchas naciones religiosas que creen que el Hijo de Dios solamente fue un profeta y ya. No, Jesús es el Salvador del mundo. Pero, mis queridos hermanos, también será en aquellos tiempos el juez que juzgará a toda persona que le cerró su corazón aquí en la tierra antes de morir. Aquí en Apocalipsis 20, verso 11, nos detalla claramente: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando de Jesús, mis queridos hermanos. Está hablando del Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, y miren lo que dice en el verso 12, mire. Dice: y vi a los muertos, para aquellos que no creen realmente después de la muerte, de que vamos a tener que darle cuenta a Dios por las malas obras que estamos haciendo aquí en la tierra. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios. Aquí este verso 12 del capítulo 20 nos explica quién es el que está sentado en el trono. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Mis queridos hermanos, déjenme explicarle un poco sobre estos libros. De qué significado tienen estos libros aquí en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, el primer libro es el récord, bendito Dios, que tiene el ser humano delante de Dios en la tierra. Todo ser humano, mis queridos hermanos, que nace aquí en la tierra, desde que tiene uso de razón, desde que ya comprende y entiende el bien y el mal, mis queridos hermanos, ya comienzan a escribirle en su récord, que es su libro, todas las obras, sean buenas o sean malas. Mis queridos hermanos, y por eso dice la palabra que conforme a lo que está escrito aquí en los libros, o en este libro, será juzgado. Este libro es, mis queridos hermanos, el que lo va a representar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Yo también me meto delante de Dios. En este libro estarán, bendito Dios, todas las obras que hicimos sobre esta tierra.
Ahora, mis queridos hermanos, los que se encuentran parados aquí delante del que está sentado en el trono blanco, ya no tienen escapatoria, ya no tienen oportunidades jamás, ya serán enjuiciados, mis queridos hermanos, para un juicio peor. Por eso en el verso 11 nos habla de que el cielo y la tierra, bendito Dios, corrió de él. El Hades, que es el infierno, entregó sus muertos. El mar entregó sus muertos. Y donde quiera que alguien murió, mis queridos hermanos, que no se fue con Jesús, en el día del juicio, tendrá que descender del lugar donde murió hacia el lugar donde se le juzgará, que es en el trono blanco. Mis queridos hermanos, es necesario que entendamos que conforme a lo que está escrito, bendito Dios, serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en el libro, según sus obras. Pero la palabra nos detalla claramente de que hay otros libros. Y dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Mi querido hermano, está hablando. El otro libro que dice es el libro de la vida. Allá en los cielos, Dios tiene un libro que en el momento que usted hace la oración de aceptación, esa oración, mis queridos hermanos, que yo siempre hago al final de la prédica, del mensaje que pongo a través de aquí de este medios, esa oración es la que le da a usted la garantía de que su nombre se registre como salvo en el libro de la vida. Por eso es necesario que entendamos bien la palabra de Dios, para que, mis queridos hermanos, podamos escapar de los juicios venideros, bendito Dios. Podamos escapar del lago de fuego, del lugar que fue creado para Satanás y su demonio. Porque la razón del enemigo de desviarlo del camino correcto de la salvación es para que usted tenga que también junto con él que le toque algo del juicio que ya Dios decretó sobre él y los demonios. Pero por eso vino Jesús, mis queridos hermanos, a mostrarnos el camino de la salvación, a darnos la oportunidad para que escapemos por nuestra vida, mis queridos hermanos, para que podamos tener el privilegio de vivir con Dios, de morar con Dios, allá en ese lugar hermoso llamado tercer cielo, moradas celestiales de Dios. Mis queridos hermanos, es necesario que entendamos y comprendamos la palabra de Dios bien, porque será de bendición a nuestra vida en nosotros entender, mis queridos hermanos, claramente la palabra de Dios. Por eso fue que el mismo Señor dijo: mi pueblo padece por falta de conocimiento. Muchos se están muriendo sin Jesús aquí en la tierra. Se están perdiendo porque no creen en la palabra de Dios, porque no leen la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es el GPS del ser humano aquí en la tierra. Es quien nos dirige, bendito Dios, hacia la salvación de nuestra alma, hacia la entrada al reino de los cielos, hacia vivir junto con Dios en las partes celestiales. Esa es la dirección que este GPS tiene para todo humano, para toda persona que decide, bendito Dios, seguir a Jesús, decide, bendito Dios, salvar su vida. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos a Jesucristo como Salvador de nuestra vida, para que esa garantía de salvación more en nosotros, mis queridos hermanos, permanezca en nosotros.
porque solamente creyendo en Cristo vamos a obtener esa bendición de la salvación y de la vida eterna. Ningún ser humano podrá entrar al cielo por otros medios que no sea a través de Jesús. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre que no sea a través de mí. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es necesario que usted entienda, bendito Dios, que si usted está llevando una religión, si usted está caminando en un camino fuera del camino de Jesucristo, usted está mal. Está caminando en camino de perdición, en camino de sufrimiento, en camino de juicio. Porque la Biblia dice, mis queridos hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Por lo tanto, aquí en Apocalipsis 20, del 11 al 15, aquí está escrito lo que es completamente el juicio de los que se van sin Jesús de esta tierra. Aquí está escrito, registrado, lo que va a ocurrir al final de los tiempos, donde dice que los muertos, grandes y pequeños, estarán de pies delante de Dios. Y dice que se le abrirá su libro, su récord, la vida que vivió aquí en la tierra. Se les presentará todas las malas obras que hicieron y serán juzgados conforme a lo que está escrito en los libros. Mi queridos hermanos, en el momento que usted acepta a Jesús, abre su corazón al Hijo de Dios, automáticamente su récord delante de Dios se limpia. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso es necesario que busquemos a Jesucristo, que quitemos nuestra mirada en otra cosa que no sea Jesús. Pongamos nuestra mirada en Cristo, que es el único camino a la salvación. Seguramente tendremos la entrada al reino de los cielos. Miren lo que dice en el verso 15, dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi queridos hermanos, en el momento que usted hace la oración que yo hago, al final de los mensajes que yo monto en esta plataforma, esa oración que es corta, pequeña, es la que le da a usted la garantía de que su nombre sea escrito en este libro, en el libro de la vida. Mis queridos hermanos, es necesario que entendamos bien. Estas no son palabras del evangelista José Luis Cisneros. Yo no estoy predicando de mí mismo. Yo estoy hablando de lo que es la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, y los mensajes que Dios me permite montar en esta plataforma son mensajes cristocéntricos. Son mensajes sacados de la misma Biblia. Yo no predico pensamientos humanos, como hay muchos por ahí que leen un verso de la Biblia y duran 3 horas ministrando, y aún hasta del verso que leyeron no vuelven a hablar jamás. Hablan en su propia palabra, en su propio pensamiento. Pero yo no. Yo le hablo de lo que está escrito en la Biblia, mis queridos hermanos. Yo le estoy trayendo la palabra de Dios. Esta enseñanza que le estoy dando en este día es para que usted, bendito Dios, se afirme más en Dios. Para que usted entienda bien lo que ocurrirá en los tiempos postreros. De que el humano, cuando muere, no se queda en la tierra, sino que el alma no muere. El alma permanece para siempre. Y hay 2 lugares que esperan ya por el ser humano, mis queridos hermanos. El cielo con Jesús o el infierno sin Jesucristo. Y quizá mucha gente dicen, pero ¿por qué es
que los mensajes del hermano José solamente hablan de infierno, solamente hablan de juicio, solamente hablan de tiempo apocalíptico. Mi queridos hermanos, es porque no todo el mundo anda dando esta clase de enseñanza. No todo el mundo, cuando se para en un púlpito, le está hablando de las verdades que ocurrirán en los tiempos postreros. Ya esta clase de mensaje, mis queridos hermanos, no se está predicando en las iglesias, no se están predicando en los púlpitos, no se le está dejando entender al ser humano, bendito Dios, de que hay un juicio después de la partida de esta tierra. Hay consecuencias, bendito Dios, de muerte, de dolor, de llanto, de sufrimiento, para aquellos que se van sin Cristo de este mundo. Por eso, mis queridos hermanos, todos los mensajes que yo siempre trato de traer a esta plataforma son mensajes primeramente cristocéntricos, sacados de la Biblia. Y segundo, mensaje apocalíptico. Mensaje, bendito Dios, que nos expliquen detalladamente, nos dejen saber el futuro de qué acontecerá en los tiempos postreros. Porque, mis queridos hermanos, hoy solamente estamos escuchando muchos mensajes en las redes sociales y aún en las iglesias, donde solamente se habla de prosperidad, se habla de casa, de carro, de dinero, de que Dios te va a prosperar en gran manera. Pero, mis queridos hermanos, Dios nunca va a prosperar a una persona que su corazón esté lejos de Él, que no esté caminando y viviendo para Dios conforme a sus palabras aquí en la tierra. Ya no se está predicando del pecado, ya no se está predicando de la venida de Jesús a la tierra, ya no se está predicando, bendito Dios, de que Cristo es el único camino a la salvación. No, mis queridos hermanos, lo que se está predicando en estos tiempos es, bendito Dios, mi alma te alaba, Jesús, es de la prosperidad, de cuánto Dios te va a dar, de que Dios derramará bendiciones, lluvia de bendiciones, materialmente hablando de nuestra vida. Mi queridos hermanos, Dios conoce nuestras necesidades. Dios no tiene que esperar que un profeta de Dios le profetice que Dios lo va a bendecir cuando Dios mira, bendito Dios, de que usted está pasando necesidades. Dios no tiene que esperar que un siervo de Él, un profeta, venga a traerle una palabra a usted de decir que Dios lo va a bendecir. Dios conoce su causa. Dios conoce sus situaciones. Dios nos mira cuando nosotros estamos pasando por situaciones. Y Dios nos bendice. Por eso en Mateo 6:33 dice: buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, nuestra vida a Dios, en servicio, buscándoles en todo tiempo, las bendiciones van a bajar solas. Porque es que Dios no necesita, mis queridos hermanos, de que alguien le deje saber o le dé a entender el problema suyo para él saberlo. No, Dios es omnisciente, es soberano, es poderoso. Dios lo sabe todo y lo ve todo. Mi queridos hermanos, es necesario que entendamos, bendito Dios, conozcamos bien la palabra de Dios. Porque es necesario, bendito Dios, que nosotros 100% entendamos de que Dios es real, de que Jesús es real, pero de que también el infierno, Satanás y los demonios también son reales. Y es necesario, mis queridos hermanos, que estemos agarrados de Dios cada día,
¿Cuántas personas que van a las iglesias duran un mes yendo a una iglesia buscando de Dios? Quizás porque está pasando por una necesidad y necesita a Dios en ese momento. En el momento que Dios le resuelve la situación, mis queridos hermanos, se van de las iglesias. No vuelven más a buscar a Dios, se olvidan de Dios. Muchas personas que ya por tanto tiempo le servían a Dios, ahora dicen que no creen en el infierno, no creen en el cielo. Ahora son ateos. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que estemos agarrados de Jesucristo, de la palabra de Dios, que es la que nos va a dar la fe siempre, a través de escucharla, para estar agarrados de Dios y no dejar que nada nos engañe en esta tierra. No permitamos que nada quite nuestra mirada de Jesús. Es la única oportunidad que tenemos para poder entrar al reino de los cielos. Es Jesucristo, mis queridos hermanos. Miren lo que dice el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto está claro, mis queridos hermanos. Se lo voy a volver a leer. Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí Daniel nos está dejando saber, mis queridos hermanos, de lo que ya nosotros leímos en Apocalipsis 20, versos del 11 al 15. Ahí conectamos lo que es la palabra de Dios. Son libros diferentes, mis queridos hermanos. Sin embargo, están hablando de lo mismo. Mire lo que dice Santiago 4:4. Para que usted vea, mis queridos hermanos, que es necesario mantenernos firmes aquí en la tierra y no permitir que las cosas de este mundo, bendito Dios, nos jalen hacia ella, nos atraigan hacia ella, nos aparten de Dios. Mire lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mis queridos hermanos, no podemos estar un día en la iglesia y otro día en una discoteca. Servir a Dios hoy y mañana en un restaurante bebiéndome una cerveza. Mis queridos hermanos, cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, que estamos, bendito Dios, complaciendo esta carne en las cosas terrenales de esta tierra mundana, estamos envueltos en el mundo. Estamos fallándole a Dios. Estamos, mis queridos hermanos, bendito Dios, apartados de Dios. Porque Santiago 4:4 nos lo dice claro. Oh almas adúlteras. Hay otras traducciones que dicen, oh gente adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es, mis queridos hermanos, para los cristianos que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, que todo lo que hacen, dice, eso no es nada. Me voy a beber una cervecita, eso no es nada. Me voy a fumar una juca, eso no es nada. ¿Sabe? Me voy a meter en una discoteca con mis amigos, eso no es nada.
Mi queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. Todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es claro. La palabra de Dios dice en Hebreos 12, capítulo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mi queridos hermanos, estas dos palabras hay que unirlas, Santiago 4:4 con Hebreos 12:14. Mientras la iglesia dice que no es nada beberse una cerveza, no es nada visitar, bendito Dios, la discoteca, no es nada fumarme la juca, no es nada, bendito Dios, andar en una vida mundana, fornicando, como andan los novios ahora en estos tiempos, que parecen marido y mujer, acotándose sin casarse. Eso no es nada. Dicen, pero miren lo que dicen Hebreos 12:14. Seguir la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y así muchos dicen que eso no es nada. Mi queridos hermanos, es necesario que nosotros aprendamos bien, conozcamos bien la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el GPS, es el GPS que nos va a conducir al cielo, a las moradas celestiales de Dios. Y hay cosas, mis queridos hermanos, en nuestros corazones que van a impedir la entrada al reino de los cielos. Por eso es necesario que ahora, en estos tiempos, nosotros nos escudriñemos. Le preguntemos a Dios qué hay dentro de nosotros que a ti no te agrada. Ayúdame a ser libre. Ayúdame a buscarte de todo corazón. Ayúdame a servirte. Ayúdame a ser una nueva criatura en ti, donde tú no te tengas que avergonzar de mí. Mis queridos hermanos, es necesario que retornemos a Dios, que entreguemos nuestra vida completamente al Señor, porque es la única forma de nosotros poder cumplir lo que dice Hebreos 12:14, seguir la paz con Dios. Si nosotros no estamos bien con Dios, no estamos caminando conforme a su voluntad, si no estamos, mis queridos hermanos, viviendo para Él, no vamos a estar en paz con Dios. Y la palabra termina de decir, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sin santidad, mis queridos hermanos, no vamos a poder ver a Dios jamás. Y el problema es que si entonces no podamos ver a Dios, ¿qué pasará con nuestra vida? Se pierde, mis queridos hermanos. El que no entra al cielo, entra al infierno. Mis queridos hermanos, es necesario que tomemos en cuenta, bendito Dios, este mensaje que hoy Dios me ha dado, porque le será de gran bendición a muchos. Quizá muchos no lo van a mirar, quizá muchos lo van a despreciar, quizá muchos van a decir, no, este hermano solamente habla de esto y de esto. Pero es que muchos ya no están predicando el mensaje de Dios como es. No están hablando de la Biblia. Lo que se está hablando ahora de los templos es, mis queridos hermanos, en muchas iglesias son pensamiento humano. Bendito Dios. No están hablando de la Biblia. Y por eso es que muchos están padeciendo por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Porque ya los predicadores, en vez de predicar de que Cristo viene, en vez de predicar del pecado, de la inmoralidad, en vez de predicar, mis queridos hermanos, bendito Dios, de lo que estamos mal en la tierra, lo que están predicando es de prosperidad, de casa, de carro. Y Jesús va a llegar a la tierra a buscar a su pueblo. Y va a encontrar a muchos hablando de prosperidad, de casa y de carro.
Pero mis queridos hermanos, déjenme decirles que van a obtener esa bendición, las casas y los carros. Porque todo lo que nosotros dejemos en el día del rapto de la iglesia, en el momento en que seamos llevados al cielo, los que se queden, los cristianos que se queden en la tierra, los cristianos que no vuelen al rapto con Jesús, pueden tomar la casa y los carros que dejamos nosotros, los que volamos al cielo. Sí, lo pueden tomar todo. Por eso es necesario que prediquemos el evangelio que se predicaba en aquellos tiempos, mis queridos hermanos. Aquel evangelio que predicaba Gigi Ávila, Jimmy Swaggart. Ese evangelio que predicaron tantos siervos de Dios aquí en la tierra. Que era el evangelio, la palabra de Dios viva, mis queridos hermanos. Esa palabra que penetra el corazón y nos da a entender a nosotros la realidad, bendito Dios, de cómo estamos dentro de nosotros, cómo estamos delante de Dios. La palabra de Dios es la que libera al ser humano, es la que nos confronta con nuestra propia realidad. Mis queridos hermanos, si hoy usted todavía no ha aceptado a Jesús, yo le invito a que hoy escriba su nombre en el libro de la vida, que reciba a Jesucristo como su único Dios y su único Señor. Abra el corazón a Jesús, ya no viva más sin Cristo, porque la vida sin Jesús es una vida vacía, una vida de sufrimiento, aún estando vivo aquí en la tierra. Salve su vida. A través de esta oración, usted tendrá garantía de salvación para el momento en que parta de este mundo. Repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados, borra mis maldades y quita de mí toda rebelión. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Jesús, por la salvación y la vida eterna que me da en estos momentos. Y queridos hermanos, si usted hizo esta oración, 100% Dios escribirá su nombre en el libro de la vida. Apocalipsis 20, verso 15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Es necesario que tomemos en cuenta la palabra de Dios, porque solamente a través de ella vamos a poder tener, mis queridos hermanos, una vida limpia y clara delante de Dios. Dios me le bendiga a todos, que el Señor Todopoderoso los colme de grandes bendiciones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.